Hola, bienvenidos a nuestro último servicio en línea, porque gracias a Dios, finalmente el próximo domingo 24 de mayo ya podremos reunirnos como congregación aquí en River Oaks en español. Vamos a dar más detalles al final del servicio, pero mientras tanto voy a pedirle al pastor que ore para que podamos iniciar. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Padre por un día más de vida. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por cada persona, Señor, que ha tomado tiempo para adorar juntos y escuchar tu palabra. Encomendamos este servicio, que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, firme permanezco. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe honra. Precioso Hijo de Dios, levantamos el nombre de Jesús. Él es Dios, Él es Señor, y esta es su iglesia. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la alabanza, el honor, el poder para siempre y para siempre. Y la iglesia de Jesucristo declara tu grandeza y declara tu poder. Y decimos que tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Jesús, recibe toda la gloria, recibe
Si deseas permanecer firme en la fe cristiana, te invito a prestar mucha atención a este mensaje. Hoy continuamos nuestro estudio en la carta que hoy conocemos como Primera y Segunda de Pedro, escrita aproximadamente 64 años después del nacimiento de Jesucristo, con el propósito de animar a los primeros cristianos, a la primera iglesia, a permanecer firmes en la fe a pesar de la severa persecución que estos hermanos enfrentaban. Una carta escrita con el propósito de animar a los cristianos de hoy, de animarte a ti, de animarme a mí, a permanecer firmes, debido a que si nos descuidamos y nos acomodamos, el sufrimiento, el desánimo, los problemas y las vanidades de esta vida nos harán caer y abandonar nuestra fe cristiana, algo que traerá consecuencias eternas. Recuerdo un conocido que tuve, jugamos fútbol desde que éramos chiquitos, pequeños, que desde muy pequeño él fue a la iglesia. Pero a medida que fue creciendo, sus amistades y los lugares y las fiestas que él frecuentaba lo llevaron a consumir alcohol de una forma muy irresponsable. Lo llevaron a dejar de congregarse en la iglesia. Lo llevaron a eventualmente dejar su fe cristiana. Hasta el punto que a una temprana edad, con una joven familia, él murió en un accidente automovilístico porque iba manejando borracho. Yo diría que este conocido fue una persona que no permaneció firme en la fe. Y por descuido, él se acomodó a vivir sin la reverencia a Dios, sin la reverencia a la iglesia de Jesús. Se acomodó a vivir en el pecado, se acomodó a vivir en la desobediencia. Y no permaneció firme en la fe. Y la verdad es que muchas personas que usted y yo conocemos no permanecen firmes en su fe. A lo mejor esta persona eres tú. Y por eso me atrevo a decir que el día más determinante de tu vida es el día de tu muerte, porque ese día determinará si permaneciste firme en la fe cristiana o no. Es el deseo de Dios a que un día podamos decir lo que Pablo le dijo a su estudiante, a su discípulo Timoteo. Algo que podemos leer en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Que dice, Pablo hablando, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, está diciendo Pablo, sino para todos, para ti, para mí, los que esperan con anhelo su venida. Y con eso entramos en la enseñanza del día de hoy. Y la encontramos en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 al 12, que dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar. Repita conmigo, una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. Repita conmigo, honorable. Y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Es una palabra de vida, de esperanza. Pido por las personas que me están escuchando, que su mente esté alerta y que su corazón esté abierto para recibir esta palabra de vida. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y sea activada en la vida de cada persona que me está viendo. Que el día de hoy podamos conseguir esperanza, podamos conseguir tu paz. Edifica tu iglesia, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hoy quiero responder a la pregunta, ¿cómo procuramos llevar una vida ejemplar, honorable? Porque las personas que procuran vivir una vida ejemplar permanecen firmes en la fe hasta el final. Y Luis,
¿qué es procurar vivir una vida ejemplar, una vida honorable? Y es una muy buena pregunta. Una vida ejemplar, una vida honorable, es una persona que es honesta, justa y digna de respeto. Es alguien que cree en la verdad y hace lo correcto y trata de cumplir con esos altos principios. Es alguien que se esfuerza en vivir con valor, que se esfuerza en vivir con integridad, propósito y dignidad. Es alguien que busca la excelencia en todo lo que hace. Es alguien que aprovecha al máximo su vida y su tiempo en este mundo para cumplir su propósito y bendecir a otros. Y con esto llegamos a mi primera enseñanza de hoy, que es sometámonos a las autoridades. Sometámonos a las autoridades, porque una persona que procura vivir una vida ejemplar es una persona que se somete, que respeta a toda autoridad humana, y me refiero a la autoridad familiar como a la autoridad civil. Continuemos nuestra lectura en 1 Pedro capítulo 2 versículo 13 al 15, que dice: por amor al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, por amor a Dios van a tener que hacer lo que le vamos a decir ahora. Sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y creo que si usted es un cristiano, usted ha sido acusado sin fundamento alguno. Necesitamos entender que someterse significa aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin poner resistencia. Y si usted se identifica como seguidor de Jesús, lo que realmente está diciendo es que usted se somete al señorío de Jesús sobre su vida. Y le damos nuestra reverencia a Él en cada aspecto de nuestra vida. Es saber que en muchas formas vamos a tener que dejar nuestros derechos, ¿verdad? Nos gustan nuestros derechos, este es mi derecho. Pero significa que muchas veces vamos a tener que dejar nuestros derechos a un lado debido a la forma que Jesús desea usar tu vida, mi vida, en ese momento en particular para hacer su voluntad y glorificar su nombre. Recordemos que Jesús se sometió al Padre hasta la muerte para darte vida eterna. Necesitamos entender que cuando usted decide seguir a Jesús, usted está decidiendo vivir una vida de sumisión a Él. Somos sus esclavos. Y esto implica respetar las autoridades humanas, aunque no nos convenga o aunque algunas veces tengamos que dejar nuestro derecho. Sumisión es decir, yo deseo que la voluntad de Dios se cumpla antes que mis deseos. Es necesario entender que cuando Pedro exhortó a los creyentes a que se sometieran a las autoridades humanas, se refería a las autoridades del Imperio Romano dirigido por Nerón, un tirano muy malo, un hombre muy cruel. Desde luego, Pedro no les estaba diciendo a los creyentes que debían ignorar su conciencia. Porque años antes Pedro le había respondido al sumo sacerdote diciendo: nosotros, hablando de los cristianos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Algo que podemos leer en Hechos capítulo 5 versículo 29. Y esto quiere decir que nuestra sumisión a Dios y a su palabra es la que define y determina a quién y cuándo nos sometemos en nuestra estadía en la tierra. Repito, nuestra sumisión a Dios y a su palabra es la que define y determina a quién y cuándo nos sometemos en nuestra estadía aquí en la tierra. Necesitamos entender que en la mayor parte de la vida cotidiana es posible y deseable que los cristianos vivan de acuerdo con las leyes de su país o en el país que está viviendo.
Notemos que en la actualidad hay cristianos que viven en países con libertad y otros que viven bajo gobiernos represivos. Y a todos se les ordena cooperar y respetar con palabras y hechos a los gobernantes según se les permita a través de la palabra de Dios. Deben hacerlo por amor al Señor, como acabamos de leer, para que su pueblo y la buena noticia sean respetados. Y si somos perseguidos, debe ser por obedecer a Dios y no por violar las leyes morales o civiles del país donde estamos viviendo. Así que, hermanos, sometámonos a las autoridades humanas en señal de sumisión a Dios y testimonio a otros al procurar más el cumplir el propósito de Dios y glorificar su nombre que pelear por nuestros propios derechos. Algo humanamente difícil, pero en Cristo todo es posible. Con esto llegamos a mi segunda enseñanza, que es: usemos nuestras libertades para servir exuberantemente. Repito, usemos nuestras libertades para servir exuberantemente. Porque una persona que procura vivir una vida ejemplar es una persona que sirve exuberantemente. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Nos dice: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal o para pecar. Hermanos, los cristianos tienen libertad en Cristo. Pero el significado que los apóstoles le dan a la libertad es distinto al del mundo. Los cristianos deben usar su libertad como una herramienta para llevar una vida de servicio exuberante. La libertad en Cristo es el fundamento que Dios nos da para alcanzar nuestro mayor potencial. Dios nos libera de las reglas religiosas y de la culpa eterna, no para que busquemos satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para hacer el bien y glorificar su nombre. Hermanos, que su libertad en Cristo proclame el poder, la alegría y el amor de Dios en su servicio a los demás. Hermanos, utilicemos el regalo de las libertades cristianas para honrar a nuestro Señor Jesús al servir exuberantemente en nuestro hogar, al servir exuberantemente en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos. Sirvamos exuberantemente. Y con esto llegamos a nuestra tercera enseñanza del día, que es: seamos leales y perseverantes. Seamos leales y perseverantes. Porque una persona que procura vivir una vida ejemplar, una vida honorable, es una persona leal y perseverante aunque lo traten injustamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20 nos dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Es necesario observar que en los tiempos de Pedro había muchos cristianos que eran esclavos. Y si sus amos eran amables y bondadosos, porque muchos lo eran, no les era difícil someterse a ellos. Sin embargo, Pedro les estaba ordenando que fueran leales y perseverantes, aunque fueran tratados injustamente. De manera similar, nosotros debemos someternos a nuestros empleadores, ya sean personas consideradas o severas, por obediencia a Dios. Debemos someternos a ellos. De esta manera podríamos lograr que crean en Jesús. Mediante nuestro testimonio, mediante nuestro ejemplo. Me gusta mucho lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, que dice: esclavos,
Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no algunas veces, no cuando eran buena gente, todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Así que, hermano, seamos leales y perseverantes. Es fácil encajar y hacer lo que todos los demás están haciendo. Ir a donde todos van, pensar como todos los demás piensan. Es fácil. Nuestros vecinos se quejan, entonces nosotros nos quejamos. Nuestros compañeros de trabajo llegan tarde, así que nosotros también llegamos tarde. Se nos hace fácil dejar un trabajo cuando nos tratan mal o simplemente porque conseguimos otro trabajo y no decimos nada. Nuestros parientes pelean y participan en fiestas desenfrenadas. Nosotros también lo hacemos. Es común, eso es lo común, eso es lo normal. Pero Dios no te creó para ser común, ni para ser normal. Él nos depositó su Espíritu Santo y si eres un seguidor de Jesús, si te consideras un cristiano, tú tienes el Espíritu Santo en tu cuerpo, morando en ti. Y por eso es que digo, Dios no depositó su Espíritu Santo en ti para que hagas lo que todos los demás hacen. Fuiste creado para ser leal y perseverar, para vivir con un estándar más alto, para hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Todos pueden quejarse en el trabajo, pero tú no. Tú eres leal y perseverante. En lugar de unirte a las quejas de los demás, tú encuentras algo para estar agradecido. Las personas que te rodean piensan que han llegado a sus límites y solo existen y reaccionan a la vida. Pero tú no. A ti te apasiona tu futuro y sabes que el camino de los justos se vuelve más y más brillante. Porque eres una persona leal y perseverante. Todos los que te rodean pueden ser personas que no se comprometen en su trabajo, en su iglesia, en su matrimonio. A lo mejor son personas que engañan a sus cónyuges, que se entregan a una vida desenfrenada. Son personas que tal vez sean deshonestos en sus negocios, pero tú no. Tú eres una persona leal y perseverante en las responsabilidades que Dios te ha dado, sea en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela. Tú eres una persona leal y perseverante. Tú haces lo correcto cuando nadie está mirando y mantienes tu palabra. Incluso tú mantienes tu palabra cuando te cuesta algo porque eres una persona leal y perseverante. Es necesario observar que la gente que vive quejándose y que solo busca lo que le conviene es la gente común y corriente. Eso es lo normal. Pero Dios está buscando personas leales y perseverantes en la fe. Personas que son leales y perseverantes en sus compromisos. Que hacen lo correcto, aunque sea difícil, aunque produzca una pérdida momentánea. Estas personas son fieles, son leales y perseverantes en los compromisos que hacen. Dios recompensa con favor y gracia a las personas que tienen una actitud de lealtad y perseverancia, mientras que retira su favor y su gracia de aquellos que son negativos, de aquellas personas que se la pasan desanimadas, con mal humor y que se la pasan criticando. Y tristemente muchas de estas personas dicen que son cristianas, pero Dios quita su favor y su gracia de ellos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no imiten las conductas, ni las costumbres, ni las tradiciones de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es algo que se aprende. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Notemos que hay una presión constante tratando de hacerte imitar las costumbres de este mundo. Un mundo que no se somete a Dios, para que hagas lo que todos los demás están haciendo. ¿Y qué están haciendo, Luis? Bueno, quedar mal en su palabra, mentir. ¿Qué es lo que hacen todos los demás? Manipular, quejarse y solo buscan sus beneficios. No dejes que las costumbres de este mundo te contagien y te dirijan. Ve en contra de la corriente. Ve en contra de la corriente y elige ser una persona leal y perseverante. Haz lo correcto cuando el jefe no está cerca. Haz más de lo requerido. Sé una persona leal y perseverante. Establece un nuevo estándar. Las personas que te rodean pueden estar cediendo a la tentación, haciendo cosas que sabes que no son la mejor o los mejores, las mejores. No dudes que ese es el enemigo que intenta engañarte para que seas un mundano. Él sabe que si eres como todos los demás, nunca alcanzarás todo el potencial que Dios puso en ti. No caigas en la trampa del diablo, de tu enemigo, de que imites las costumbres de este mundo. Sé leal y persevera y vive con un estándar más alto, el estándar de Jesús. Te invito a que seas leal y perseverante. Y con esto llegamos a mi cuarta y última enseñanza de hoy, que es imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús. Para poder vivir vidas ejemplares, necesitamos hacer nuestra prioridad. Y cuando hablo de prioridad, estoy hablando de la prioridad más grande en nuestra vida, de imitar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pablo nos anima en Corintios a imitarlo a Él, así como Él busca imitar a Jesús. Y me impactan las palabras de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24, que dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, los pasos de Jesús. Sigue diciendo, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir con tal de darnos libertad del pecado y vida eterna, nosotros también debemos morir a nuestra naturaleza pecaminosa para dar vida a otros con nuestra vida ejemplar. Así como Jesús fue santo, perfecto y es la verdad, usted debe procurar vivir en santidad y andar siempre en la verdad. Imitemos a Jesús. Así como Jesús no le guardó rencor a nadie, ni procuró vengarse. Siempre mostró humildad, aunque era Dios mismo. Él perdonó a los que le hicieron daño y dejó la injusticia recibida en las manos de la justicia perfecta de Dios Padre. Dejemos el rencor, perdonemos y pongamos las injusticias recibidas en las manos de nuestro Dios Padre. Imitemos a Jesús. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecemos. Y así como Jesús cargó nuestros pecados, debemos cargar con la responsabilidad de vivir una vida ejemplar y recta para recibir sanidad y bendición de Dios y poder dar sanidad y bendición a otros. Hermanos, como seguidores de Jesús, es nuestro deber diariamente procurar vivir una vida ejemplar. Querido oyente, ya sea que te des cuenta o no, eres una persona de influencia. Estás influenciando a las personas que te rodean, incluso de las maneras menos esperadas.
Estás estableciendo estándares y afectando tu ambiente donde quiera que vayas. Es como cuando arrojas una piedra a un estanque y envías ondas por el agua. Tu vida produce ondas que afectan e influyen en la vida de las personas que te rodean. Querido oyente, la influencia es simplemente el poder de producir un efecto sin un aparente esfuerzo. En otras palabras, solo viviendo tu vida diaria, estás produciendo una influencia. Si no comprendes tu gran valor y simplemente vives sin propósito, estás dando permiso a otras personas, a las personas que te rodean, a racionalizar y vivir de la misma manera. Pero si sales decidido a procurar vivir una vida ejemplar, una vida honorable, estás elevando el estándar, estás siendo un líder e influenciando a los demás de una manera que agrada y glorifica a Dios. Querido oyente, recuerde que las personas están constantemente observando y aprendiendo de tu ejemplo, sea positivo o negativo. Y usted es responsable de cómo influye a quienes lo rodean, siendo las personas más cercanas a usted las más afectadas. Es por eso que es esencial aferrarse a la verdad de que usted es importante ante Dios. Usted es importante en este mundo. Y qué mejor forma de mostrar su amor y su sumisión a Dios que vivir ejemplarmente, viviendo ejemplarmente. Querido oyente, recuerde que la forma en que vives tu vida es muy importante. Cuando reconoces la importancia de vivir ejemplarmente, te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Estás honrando a Dios y reflejando a los demás el valor que Él ha puesto en ti, mientras edificas y bendices a otros. Y por eso es que yo puedo decir que con Dios sí se puede y sí vale la pena vivir ejemplarmente para la gloria y honra de su nombre. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Hoy pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú empoderes a cada persona que me está escuchando y que de hoy en adelante ellos busquen vivir una vida ejemplar, una vida honorable, una vida que se somete a tu autoridad y bendice a este mundo. Bendice a cada persona que me está escuchando. Que esta semana ellos puedan vivir una vida honorablemente. Una vida que glorifique tu nombre. Bendíceles, Señor. Que en esta semana ellos puedan recibir tu paz y tu gozo. Y saber que en ti somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, su mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas,
tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gracias por acompañarnos en esta celebración en línea. Y déjeme decirle que estamos sumamente emocionados porque la próxima semana, 24 de mayo, estaremos abriendo nuestro edificio y a la 1 de la tarde, pónganlo en su calendario, venga y reúnase con nosotros para adorar a Dios juntos como familia y recibir su palabra. Por supuesto que estaremos tomando todas las precauciones necesarias para que usted sienta la libertad y la seguridad de venir. También estaremos transmitiendo nuestro servicio en las redes sociales. Y como siempre, no pierda la oportunidad, el privilegio que tenemos de adorar a Dios y mostrar nuestra sumisión a Él, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Puede ir a nuestra página web condiosevivemejor.com, vaya a Give o Dar, elija su campus River Oaks en español y puede participar y adorar a Dios de esta forma. Hermano, que Dios te bendiga y hasta pronto.